Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de trigonometría con los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es resolución de triángulos rectángulos. La resolución de triángulos rectángulos es el procedimiento mediante el cual se determinan los elementos desconocidos de un triángulo rectángulo a partir de otros conocidos, por ejemplo un ángulo y un lado. Tenemos la regla general. Tenemos que para poder hallar una medida desconocida, lo que tengo que hacer es lado que se quiere sobre lado que se tiene. Si yo divido eso me formaría una razón trigonométrica de un ángulo. Entonces, yo despejando, el lado que se quiere sería igual el lado que se tiene por la razón trigonométrica. Nota, otra forma de mencionar sería lo que quiero sobre lo que tengo. Eso va a ser igual a una razón trigonométrica de dicho ángulo. Tenemos los cálculos de lados. Para calcular los lados se presentan tres casos, los cuales son: el primer caso, dado un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide A. Entonces tengo mi triángulo rectángulo donde tengo la medida de la hipotenusa que vale A. Y uno de sus ángulos agudos es θ. Entonces sus catetos medirán. Tengo mi triángulo rectángulo donde tengo el ángulo θ y la medida de la hipotenusa que vale A. Si quiero hallar x, vendría a ser de la siguiente forma. Lo que quiero x sobre lo que tengo A. Sería x sobre A, y eso viene a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, que es seno de θ. Despejando, el A pasa a multiplicar, tendría que el valor de x va a ser igual a A por el seno de θ. Si yo quiero hallar el valor de y, sería lo que quiero sobre lo que tengo. Sería y sobre A. Y eso me formaría cateto adyacente sobre hipotenusa, sería coseno del ángulo θ. Despejando y, el valor de A pasa a multiplicar, tendría que y es igual a A por el coseno de θ. Caso 2. Dado el triángulo rectángulo donde uno de los catetos mide A y su ángulo adyacente mide θ, entonces la hipotenusa y el otro cateto medirán. Tengo mi triángulo rectángulo donde tengo la medida de un cateto adyacente a un ángulo θ. Para hallar la medida, en este caso del otro cateto y la hipotenusa, se tiene lo que quiero, que es x, sobre lo que tengo, que es a. O sea, cateto opuesto sobre adyacente. Sería x sobre a. Eso me forma una tangente del ángulo θ. Despejando x, el a pasa a multiplicar. Tendría que x sería igual a por la tangente de θ. Ahora, si yo quiero el valor de la hipotenusa, sería lo que quiero sobre lo que tengo. O sea, h sobre a. Y h sobre a vendría a ser hipotenusa sobre cateto adyacente, que vendría a ser secante de θ. Despejando h, tendría que h sería igual a ese a pasa a multiplicar, sería a por la secante de θ. Caso 3. Dado un triángulo rectángulo donde uno de los catetos mide a y su cateto, y su ángulo opuesto mide θ. Entonces el cateto adyacente y la hipotenusa medirán. Tengo mi triángulo rectángulo donde tengo el ángulo θ y tengo la medida del cateto opuesto, que viene a ser a. Voy a hallar la medida de la hipotenusa y la medida del cateto adyacente a partir de A. Entonces tendría, si yo quiero hallar el cateto adyacente, sería x sobre A, que vendría a ser cateto adyacente sobre opuesto, que es cotangente del ángulo θ. Despejando x, ese a pasa a multiplicar, tendría que x es igual a A por la cotangente de θ. Si quiero hallar h, lo que quiero sobre lo que tengo, hipotenusa sobre el cateto opuesto. H sobre A entonces va a ser cosecante del ángulo θ. El a pasa a multiplicar, tendría el valor de la hipotenusa h, que es igual a A por la cosecante de θ. Estos son los tres casos que vamos a usar para saber la medida de uno de los lados a partir de un dado, la medida de un lado dado. Tenemos el área de una región triangular. Conocidos dos lados y el ángulo entre ellos. Si tengo un triángulo y tengo C, la medida de dos de sus lados, y el ángulo formado por esos lados, el área viene a ser de la siguiente forma. S es igual a la multiplicación de A por B por el ángulo o por el seno del ángulo θ sobre 2. Con esa fórmula puedo hallar el área de un triángulo cualquiera. Tenemos algunos ejercicios que se va a desarrollar. 6 ejercicios. Y la tarea, que viene a ser del libro, la página 133, lo que corresponde a tarea para la casa, de la 1, 2, 3, 4 y 5. Eso en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1, me dice: del gráfico calcular el área del cuadrilátero BDS.
me pide hallar el área de este cuadrilátero. A ese le voy a poner un área de X, que es el área de la figura que tengo que hallar. Acá también tengo un triángulo, que a este le voy a poner S de área. Entonces vamos a desarrollar eso. Ahora, como a mí me piden áreas, tengo que aplicar la fórmula. ¿Qué viene a ser la fórmula? El área de un triángulo es igual a la multiplicación de los lados sobre 2 por el seno del ángulo, en este caso alfa. Entonces voy a aplicar. Vamos allá del triángulo, vamos a ir al área del triángulo DAE. Del triángulo DAE. O sea, de este triangulito que tengo aquí. Vamos a hallar el área, o sea, S va a ser igual a la multiplicación de los lados que contiene el ángulo alfa, o sea, 2 por 5. Todo esto sobre 2 por el seno del ángulo alfa. Entonces, esto va a ser igual. 2 y 2 se eliminan, me quedaría simplemente 5 por el seno de alfa. Ahora, vamos a hallar el área del triángulo ABC. O sea, vamos a decir aquí, del triángulo ABC. El área está formado por dos zonas. Esta zona que vale S y la de acá que vale SX, que es lo que tengo que hallar. Sería SX más S, que es el área de todo el triángulo. Eso aquí es igual a la multiplicación de los lados que contiene el ángulo alfa, sería 6 más 2, o sea 8. Por el otro lado que es 5 más 1, 6. Todo esto sobre 2 por el seno del ángulo alfa. Vamos a desarrollar aquí. Entonces yo tendría que el área S de X más S va a ser igual. Acá, mitad y mitad sería 4. 4 por 6 sería 24 por el seno de alfa. Ahora, pero yo sé cuánto vale S. S vale 5 seno de alfa. O sea, esta área vale 5 veces el seno de alfa. Yo sé cuánto vale esto. Vamos a reemplazar. Tendría que S de X, que es lo que tengo que hallar, sería más 5 veces seno de alfa. Esto es igual a 24 por el seno de alfa. Si 5 pasa a restar, tendré que el área de un cuadrilátero va a ser igual. 24 menos 5 es igual a 19 por el seno de alfa. Si tuviera el valor de alfa, podría hallar el seno y hallar el área. Pero eso es la respuesta. Entonces, la respuesta del área para el cuadrilátero es 19 por el seno de alfa. Ejercicio número 2. Me dice, del gráfico me pide hallar el valor de x, que es de D a C. Me pide hallar ese valor x. Entonces, ese valor de x va a estar en función de teta, el ángulo teta y el lado L. Vamos a desarrollar esto. A ver, yo observo que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Tengo de dato esta medida que es L. Entonces, yo puedo hallar la medida AB. Entonces, vamos a aplicar lo que tengo sobre lo que quiero sobre lo que tengo. Entonces, yo tendría que AB es lo que yo quiero hallar, o sea, AB sobre lo que quiero sobre lo que tengo, que es L. Eso me forma una razón trigonométrica. Lo que quiero es la medida de AB. Y lo que tengo de dato es la medida del lado BC. Lo que quiero es AB sobre lo que tengo L. Eso me forma una razón trigonométrica con respecto al ángulo teta. Lo que quiero es cateto adyacente sobre cateto opuesto, que viene a ser cotangente del ángulo teta. Entonces, despejando ese L pasa a multiplicar, tendría que la medida de AB va a ser igual a L por la cotangente del ángulo teta. Entonces, yo voy a decir que esta medida es L por la cotangente del ángulo teta. Ahora, yo observo acá que este es un sector circular. Por definición, yo sé que en un sector circular, esta medida va a ser el radio, y es la misma que la medida que tengo aquí, que también viene a ser el radio del sector circular. Entonces, si esto es L cotangente teta, esto también va a ser L por cotangente de teta. Ahora, yo tengo que hallar X. Para poder hallar X necesito saber la medida del lado AC. Entonces podemos usar lo que quiero, que es AC, sobre lo que tengo, que de dato es BC, o sea L. ¿Qué razón trigonométrica me forma? Lo que quiero, que es hipotenusa, sobre lo que tengo, que es cateto opuesto. Entonces eso viene a ser cosecante del ángulo teta. Entonces, yo puedo decir que el lado AC
O sea, la hipotenusa va a ser igual. Ese L pasa a multiplicar, sería L por cosecante del ángulo teta. Entonces, ¿yo qué puedo decir aquí? Yo sé que AC es igual a L por la cosecante de teta. Pero eso también aquí es igual. AC también es igual a L cotangente de teta más X. Sería L cotangente de teta más X. Ese L cotangente de teta pasa al otro lado. Entonces tendría que L, acá lo voy a hacer. Tendría que X va a ser igual. Ese L cotangente de teta pasa al otro lado. Entonces, en este lado tendría L por cosecante de teta. Menos L cotangente teta. L cotangente teta. Entonces, X aquí va a ser igual. Como ambos tienen L en común, saco el L, factorizo el L. ¿Qué me quedaría? Entonces me quedaría cosecante de teta menos cotangente de teta. Entonces yo tengo el valor de X para dicha figura. Ejercicio número 3. Me dice, hallar BH, le voy a poner X, hallar BH en términos de L y el ángulo alfa, sabiendo que M es punto medio de la hipotenusa, o sea de BC. Me dice que es punto medio. Entonces tenemos la figura y vamos a hallar el valor de X en función de alfa y L. A ver, observemos aquí. Tengo un triángulo rectángulo de la cual del ángulo recto se ha trazado una mediana a la hipotenusa. Por definición, yo sé que esta medida de aquí con lo de aquí va a ser igual a la medida que va a haber de A y M. Entonces yo voy a decir aquí que AM es igual a BM y a su vez es igual a MC. Ahora, vamos a completar ángulos. Si este es ángulo alfa, y yo observo que el triángulo AMC es isósceles, si este es alfa, este ángulo también va a ser alfa. El ángulo que tengo aquí va a ser 90 menos alfa. ¿Por qué? Porque todo es 90 grados. Y acá tengo un triángulo rectángulo. 7 es 90 menos alfa y acá es 90 grados. El ángulo que está aquí es el ángulo alfa. Ahora, vamos a trabajar con este triángulo porque acá yo tengo X. Necesito saber, para hallar X, necesito saber la medida de AB. Pero esa medida de AB lo voy a hallar del triángulo grande. Entonces, yo voy a decir aquí, lo que quiero AB sobre lo que tengo. ¿Qué tengo de dato? Tengo la medida de la hipotenusa BC, que vale L más L, 2L. Eso me forma una razón trigonométrica. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso viene a ser el seno del ángulo alfa. Despejando, yo tengo que la medida de AB, ¿a qué va a ser igual? 2L pasa a multiplicar, sería 2 por L por el seno de alfa. Entonces acá yo puedo decir que esto vale 2L seno de alfa. Ahora sí voy a trabajar con este triangulito de aquí. Como es un triángulo rectángulo, voy a aplicar lo que quiero sobre lo que tengo. Del triángulo BAH o BHA voy a aplicar lo que quiero, que es X, sobre lo que tengo, que es 2L seno de alfa. 2L seno de alfa. Eso me forma una razón trigonométrica, que viene a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces eso viene a ser coseno del ángulo alfa. Entonces despejando, vamos a hacer aquí, este 2L seno de alfa pasa a multiplicar. Entonces el valor de X aquí va a ser igual. Va a ser igual a 2 veces L seno de alfa por el coseno de alfa. Entonces eso viene a ser la respuesta para la número 3. Ejercicio número 4. Me dice, de la figura hallar el seno de alfa. Yo observo acá que acá está el ángulo alfa en cada triángulo rectángulo. Acá tengo un triángulo rectángulo, aquí otro y aquí otro triángulo. Entonces, me piden hallar el seno de alfa. Vamos a empezar con el triángulo de aquí. Entonces yo trabajo del triángulo rectángulo ABO.
Voy a hallar, para poder hallar y relacionar con los otros triángulos, debo haber un lado en común. En este caso, el triángulo ABO, hay una relación con el triángulo BOC y tienen un lado en común que viene a ser esta medida OB. Entonces voy a hallar esta medida, que es el lado común entre estos dos triángulos. Para hallar el triángulo de acá con relación al triángulo, tengo que hallar el lado en común que viene a ser OC. Y así vamos a llegar hasta el valor de B. O sea, del valor que tengo de A, voy a llegar hasta B. Trabajamos con este triángulo AOB. Voy a hallar el lado en común con el otro triángulo que viene a ser OB. Entonces yo voy a decir lo que quiero, que es OB, sobre lo que tengo, que el dato que es A. ¿Qué razón trigonométrica me formo con el ángulo alfa? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces eso viene a ser el seno del ángulo alfa. Despejando, entonces yo voy a decir que OB va a ser igual a A por el seno de alfa. Vamos para el triángulo ahora BCO. Del triángulo BOC. Entonces, yo sé que esta medida OB vale A por el seno de alfa. Voy a hallar la medida OC, que es el lado en común con el otro triángulo. Entonces yo voy a decir acá lo que quiero, que es OC, sobre lo que tengo, que es OB, que vale A por el seno de alfa. ¿Esto qué razón trigonométrica es? Cateto opuesto sobre hipotenusa es igual a seno de alfa. Paso a multiplicar, tendría que OC va a ser igual a A por el seno de alfa por seno de alfa, eso va a ser igual a seno al cuadrado de alfa. Entonces yo tengo la medida de OC. OC vale A por el seno al cuadrado de alfa. Ahora vamos a hallar el valor de B. Entonces voy a decir del triángulo rectángulo CDO. Lo que quiero, que es el valor de B, sobre lo que tengo, que es OC, que vale A por el seno al cuadrado de alfa. ¿Qué razón trigonométrica me forma? Cateto opuesto sobre hipotenusa viene a ser igual a seno del ángulo alfa. Paso a multiplicar, tendría que el valor de B va a ser igual a A por seno al cuadrado de alfa por seno de alfa es igual a seno al cubo de alfa. Pero a mí me piden hallar el seno de alfa, entonces A lo paso a dividir. Entonces yo tendría que B sobre A es igual al seno al cubo de alfa. Ese potencia 3 lo paso al otro lado como raíz. Entonces yo tendría aquí que el seno del ángulo alfa va a ser igual. Pasa como raíz cúbica. Sería raíz cúbica de B sobre A. Entonces yo tengo el valor de seno para dicha figura. Es raíz cúbica de B sobre A. Entonces esa es la respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me dice, de la figura, calcular o obtener a AB. Entonces me piden allá a mí todo esto, X. Entonces vamos a desarrollar eso. Yo observo que tengo el ángulo phi y el radio de esta semicircunferencia. Como este es un radio, yo puedo unir el centro, que lo voy a llamar aquí O, y aquí le voy a llamar el otro extremo de la circunferencia M. Del centro a un punto de tangencia que viene a ser esto, si lo uno con el radio, forma un ángulo de 90 grados. O sea, yo tendría acá un triángulo rectángulo, donde esto va a ser R. Ahora, si este es R, como será una semicircunferencia, esto también va a ser R. Para hallar X necesitaría saber la medida de A hasta O, toda esta medida. Entonces, yo quiero saber la medida de A a O, pero tengo de dato el cateto opuesto. Entonces, lo que quiero sobre lo que tengo. Entonces, yo digo, acá le voy a poner M. Yo digo del triángulo rectángulo AMO. Lo que quiero, que es AO, sobre lo que tengo, que es de dato R. ¿Qué razón trigonométrica es? Hipotenusa sobre cateto opuesto es cosecante del ángulo phi. Despejando, la medida de AO va a ser igual a R por la cosecante de phi. O sea, esta medida es R. Este es R
por la cosecante de phi. Ahora, lo que a mí me piden hallar AB. O sea, a mí me piden hallar AB, que viene a ser X, y eso va a ser igual a AO más OB. O sea, sería AO que vale R cosecante de phi más OB que vale R. Ahora, como ambos tienen R, voy a factorizar. Entonces tendría que X va a ser igual a ambos tienen R, saco el R. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría cosecante de phi más a R le saco una R, me queda 1. Entonces X va a ser igual a R por la cosecante de phi más 1. Entonces esa es la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me pide calcular seno del ángulo psi sobre seno de 3 veces el ángulo psi. Y me dan la figura. A ver, yo observo acá, tengo un triángulo del cual se ha trazado líneas y me ha dividido a la base en 3 partes iguales. Por definición de áreas, yo sé que un sector que tiene cada triángulo, o sea, el área de ese sector, van a ser iguales o son proporcionales a las medidas de los lados. Como me dicen que estos lados son iguales, el área formado por esas regiones también van a ser iguales. Entonces esto va a ser S, el de acá también va a ser S y esto también va a ser S. Es una propiedad de las áreas de triángulos. Ahora, yo voy a hallar el área de todo el triángulo. Para eso yo lo voy a colocar acá X y Y. Entonces, el área de todo el triángulo. Vamos a hallar el área de todo el triángulo, que es 3 veces S. 3 veces S, eso va a ser igual por fórmulas, la multiplicación de los lados, que en este caso es X por Y, sobre 2 por el seno del ángulo. En este caso, todo el ángulo de todo el triángulo es 3 veces psi. Entonces sería seno de 3 veces el ángulo psi. Ahora, vamos a tener que relacionar las medidas o el área de cada triangulito aquí. Entonces, vamos a ir a la medida de S. S, ¿a qué va a ser igual? Vamos a colocarle valores aquí. Por ejemplo, a esta medida le voy a llamar M y a la de acá le voy a llamar N. Vamos a ir al área de cada triángulo. El área de este triangulito viene a ser igual a la multiplicación de estos lados, o sea, X por M sobre 2 por el seno del ángulo psi. Y esto también va a ser igual, vamos a hallar el área de este triangulito, que viene a ser la multiplicación de los lados, M por N, por el ángulo seno de psi. Todo esto sobre 2. Y esto a su vez va a ser igual al área de este triángulo, que viene a ser la multiplicación de los lados, que es N por Y, sobre 2 por el ángulo psi. Ahora vamos a relacionar estas figuras. Tenemos que hallar la medida de M y N. Vamos a relacionar estos dos. Entonces yo tengo que X, M sobre 2 por el seno de psi va a ser igual a M por N sobre 2 por el seno de psi. Yo observo aquí que en ambos el seno se va a eliminar. También el número 2 se elimina. En ambos lados tengo que M y N también. M y M se van a eliminar. Entonces, ¿qué me quedó? Entonces, acá me queda que X va a ser igual a N. O sea, esta medida es igual a la medida que está aquí. Ya tengo ese dato. Sigamos con lo demás. Ahora voy a igualar estos dos. Entonces, yo tendría aquí que M por N sobre 2 por el seno de psi va a ser igual a N por Y sobre 2 por el seno de psi. Ahora aquí, ¿qué observamos? Igual, seno de psi en ambos lados se elimina. El 2 también se va a eliminar. Ambos lados tienen N, se eliminan las N. ¿Qué te queda? Me queda que M va a ser igual a Y. Entonces ya tengo las medidas de M y N en relación de X y Y. Ahora, vamos a hallar el área de este triangulito aquí.
Entonces, el área de ese triángulo va a ser igual a S, va a ser igual a M por N por el seno de psi sobre 2. Reemplazando, M cuánto vale Y N vale X. No reemplazando sería X por Y sobre 2 por el seno de psi. Ahora, ya tengo el valor de cada uno de esas áreas. Lo que voy a hacer es relacionar esta ecuación, que lo voy a poner ecuación 1, con la ecuación número 2, que va a ser esto de aquí. Entonces voy a colocar aquí ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces tendría la ecuación 1 que vale 3 veces S, pero ese cuánto valía X por Y sobre 2 seno de psi. Sería entonces 3 por S, que vale X por Y sobre 2 por el seno de psi. Cierro paréntesis, y eso va a ser igual a X por Y. Esto va a ser igual a X por Y sobre 2. X por Y sobre 2 por el seno de 3 veces psi. Entonces, desarrollando, tendría 3 veces XY sobre 2. Seno de psi es igual a XY sobre 2. Seno de 3 psi. Entonces, ¿qué observamos en ambos lados en esa igualdad? Acá es menos, ¿ya? Acá es igual. ¿Qué observamos? 2 y 2 se elimina. XY con XY, si este pasa a dividir, también se van a eliminar. ¿Qué me quedaría? Me queda 3 veces seno de psi, que esto es igual a seno de 3 psi. Pero a mí me piden seno de psi sobre seno de 3 veces psi. Entonces, ¿quién voy a pasar al otro lado a dividir? Como me piden el seno de 3 psi en el denominador, este va a pasar aquí a dividir. Entonces tendría que seno de psi sobre seno de 3 veces psi, aquí va a ser igual. Como esto pasó por aquí, acá me queda 1. Y este 3 lo mando al otro lado a dividir, sería 1 sobre 3. Entonces ya tengo lo que me piden. Entonces seno de psi sobre seno de 3 veces psi es igual a 1 sobre 3. Esa es la respuesta en la número 6.